solamente anotar los participantes. Bueno, vamos a esperar 2 minutos más, por favor, porque recién son 10:30. Entonces recién están ingresando sus compañeros y estamos habilitando entonces para que puedan ingresar. Gracias. Jóvenes, vamos a empezar y 35, por favor. Está bien, Inge, gracias. Por favor, estaba la lámina ahí con Apasta Roger, Delgado Jonathan, Garnica Luis, y tac, ya me la han cortado la lámina al diablo, que ya no puedo seguir así. Nina Yumara. Paredes, Caroline. Adelante, por favor, grupo número 5. Okay, ingeniero. Grupo número 5, adelante. En clase solamente estamos 42. Adelante, por favor. Bueno, perfecto. Primeramente, muy buenos días, ingeniero y compañeros presentes. Nosotros vamos a exponer en esta mañana lo que es la industria textil. Los integrantes, como pueden ver, somos las siguientes personas. Bueno, demos inicio con esto de una vez. Roger, por favor, yo te voy a pedir un favor para todo el grupo. Tienen 20 minutos para realizar la exposición. Después, para dar la oportunidad a todos, por favor. ¿Listo? Gracias. Está bien, ingeniero. Bien, el grupo de textiles se divide según la malla curricular en 3. Bueno, este presente documento tiene a fin para investigar acerca del tema de textiles en los capítulos que van a componer dentro de la malla curricular de la carrera de Ingeniería Industrial en el 2015. Y tiene como objetivo también hacer conocer un poco más a detalle y un repaso de lo que se está llevando en la materia de procesos industriales 2, ingeniero. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como antecedentes en el mundo, pues tenemos que la industria textil ya había marcado desde hace mucho tiempo ya una gran importancia en el mundo, pues más así en los países que sería como en Asia, que sería pues uno de los mayores productores de material textil. También luego también se iba extendiendo su consumo de mayor consumo textil en el África y también en Europa Occidental. Pues también teníamos como parte de textil en importaciones en el mundo, como se puede observar en la presente tabla, que lideraba América del Norte, América Latina y descendientemente iba hasta otros países de Asia. No podemos detallarlo más a detalle, Inge, por el tema del tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Antecedentes en Bolivia. Bueno, si bien sabemos que en Bolivia ya se practicaba lo que es la hilandería o la hiladura y el tejido a través de las culturas aymara, quechua y guaraní. Entonces, este proceso lleva a la industrialización en Bolivia en el siglo XX, en los años 20, que esto ha sido instalado en el occidente del país y que las empresas que han aprovechado esa producción de lana e hilo han sido Soligniform, conocidos en Don Said y Albus. Sin embargo, estas industrias permitieron cubrir, pero no se pudo cubrir la demanda local de los derivados de la lana de oveja y la fibra de algodón. Observamos que actualmente Bolivia no produce, produce, pero no a un nivel de escala no alto para ser tomados en cuenta en Latinoamérica y en el mundo, el algodón y lo que es la lana de oveja y de los ovinos son considerados Bolivia uno de los que tiene mayor producción, pero en menor exportación en el mundo. Siguiente, por favor.
Bueno, ingeniero, como objetivo general tenemos, como ya se había dicho en la introducción, conocer más acerca del tema de textiles 1, 2 y 3 de la malla curricular de Ingeniería Industrial de 2015. Dentro de los objetivos específicos tenemos investigar sobre temas que abarcan en cuanto al tema textil, interactuar y compartir información recopilada con los compañeros de la materia de diseños de procesos industriales 2 y ver ejercicios matemáticos resueltos y propuestos en cuanto al tema de textiles. Siguiente diapositiva. Bueno, para la materia empezando con textiles 1, vamos a empezar con la materia prima, que esta se va a subdividir en 3. Las fibras textiles se van a dividir en 3, que van a ser fibras naturales de origen mineral, vegetal y animal. También tenemos las fibras artificiales de origen vegetal y mineral. Y por último vamos a tener las fibras sintéticas. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de origen animal tenemos lo que va a ser la lana, que también se va a obtener a partir de lo que va a ser de animales andinos, como sería la vicuña, la llama, oveja o distintos tipos de animales donde se la puede obtener. Luego también tenemos que va a ser dentro de estos dentro de esas fibras, que sería la seda, que también se va a obtener de un animal doméstico también llamado como el gusano de seda, que se va a ir obteniendo y recopilando para al fin ya formarlo la seda. También vamos a tener que va a ser del origen vegetal, del algodón, que es el más común y utilizado, que va a ser a base de una planta. Y también luego vamos a tener lo que va a ser el lino, que vamos a tenerlo en mayor producción, que se va a tener en el continente europeo. Y luego vamos a tener que va a ser el de origen mineral, que va a ser el amianto, que es un material muy fibroso, donde destacan sus características que no se proponga el fuego. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos las fibras artificiales, va a ser la fibrolana, que se obtiene a partir de caseína disuelta en leche con agua y gas. Y también tenemos el de origen mineral, que va a ser la fibra de vidrio y las fibras metálicas. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de las fibras sintéticas destacan los que son hoy en día los más comunes en la vestimenta también que se utiliza, que va a ser el nylon, el tergal y la licra. Como ya sabemos, el nylon está compuesto normalmente de poliamidas muy resistentes y elásticas, y el tergal, de la misma manera, es una mezcla de lana y algodón. Ya para la licra podemos decir que es una fibra muy elástica, además de que se puede combinar con otras fibras de uso común, como en medias, en corsetería y trajes de baño. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, para la numeración de los hilos existen 2 métodos que vamos a ver en este capítulo, que va a ser el método directo e indirecto. Para empezar, el método directo consiste en la longitud constante expresadas el peso de longitud del hilo, es decir, cuanto mayor es el número, mayor grueso es el hilo. Y aquí podemos ver ya la terminología que va a ser el sistema TEX y el sistema de Nier. Esta es la fórmula más usada, que va a ser representada por N, que va a ser el número del método directo. El KD sería una constante, la P sería el peso y la L la longitud del hilo. Con esto ya podemos comparar con los valores de KD, que va a ser una constante, y vamos a poder tener ya la numeración del hilo. Siguiente diapositiva, por favor. Luego vamos a ver también que va a ser el método inverso, que nos quiere decir que expresa la cantidad que mide un determinado hilo. Es decir, mientras mayor sea el número del hilo, va a ser más delgado el hilo. También tiene una fórmula que va a ser expresada por N, que va a ser igual a KI, nuevamente que va a ser una constante. Y acá solamente se invierte lo que va a ser L, que va a ser la longitud, sobre el peso. Y acá tenemos también los sistemas que va a ser en el sistema métrico, inglés, catalán por algodón. Siguiente diapositiva, por favor. Luego vamos a tener la numeración de los hilos detorcidos para uno o más cabos. Aquí ya vamos a poder ver en cuanto a cómo se va a retorcer el hilo. Para retorcer el hilo tiene grandes beneficios, que pues va a aumentar la resistividad a la tracción de los hilos, obtener la flexibilidad, tener un hilo totalmente redondo, entre sus mayores características. Pues esto se lo hace normalmente para dar mayor resistencia a la abrasión, dar mayor volumen y mejorar sus características
mayor y alargamiento y a la recuperación elástica. También como va a proporcionarnos una mejor rigidez. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para el proceso de tintorerías ya tenemos que se va a realizar, se va a utilizar colorantes. Este tipo de colorantes en el proceso de tintorerías, tanto como para hilos y telas, van a subdividirse en tres, que van a ser ácidos, básicos y catiónicos. Esto va a depender mucho en cómo se usan. Por ejemplo, un ácido se puede utilizar para lana, nylon, papel y seda. En cambio, un básico y un catiónico vamos a extraer una buena relación con fibras acrílicas. Y para los dispersos nos va a mostrar pues más que va a ser utilizado para la tela o fibra poliéster. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para los tipos de teñido destacan lo que van a ser teñido en masa, pues va a destacar que va a ser cuando ya se va a tener la masa fundida del polímero y es donde se va a añadir la tela. Luego vamos a tener teñido en madeja, donde ya se va a hacer el uso de materiales como va a ser el algodón. También se va a tener el uso que va a ser en tubos, ya es para cantidades mucho más grandes y tienen para el teñido como va a ser como el poliéster. Luego también se va a tener el teñido en telas, que simplemente va a ser similar a las demás, solamente que se va a utilizar como el método de encuerda, donde se va a tener ya el colorante y se va a ir poniendo en la cuerda y se va a esperar a que escurra. Adelante, le estoy escuchando. Sí, el diapositivo se nos movió. Uno más adelante. Ya. Y luego tenemos uno más atrás. Luego vamos a tener que es el jinger, que pues va a pasar la tela tendida en lo ancho y donde se va a ir poniendo en un baño de colorante en una tina. Y el último va a ser que hemos detectado que va a ser en jet. Pues que este método es el más utilizado en telas poliéster, pues siendo más eficiente y va a ser un poco menos contaminante. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, este es un diagrama que hemos recopilado de que va a ser del teñido por impregnación. No es más que el paso a paso donde se va a hacer primero la preparación de la tela, tanto el lavado, el secado y la revisión, donde posteriormente ya va a pasar a donde va a ser el teñido o el impregnado, donde va a pasar por un proceso de reposo, luego se va a realizar un lavado, un teñido de la tela y un tercer lavado ya. ¿Esto para qué? Para que el colorante se quede impregnado en la tela. Posteriormente a eso va a pasar un proceso de secado, luego un suavizado óptico, una revisión y posteriormente va a pasar un enrollado. Esto a grandes rasgos y en el documento ya se puede observar más a detalle de qué contiene. Siguiente diapositiva, por favor. Estas son las normas internacionales INGE que se realizan para el tratamiento en procesos finales de teñido. También va a estar aquí dentro de los ensayos de hilos, donde normalmente estas van a ver en cuánto se va a estirar el hilo o cuánto va a resistir en cuanto a la torsión. Siguiente diapositiva. En acá vamos a poder ver las máquinas que se utilizan para ver en cuánto nos va a ayudar a decidir si el hilo va a estar resistente o no. En cuanto a la rompedura que va a tener el hilo, no se debe romper en donde se hace la parte de la sujeción. Se debería romper por lo menos en la mitad del hilo. Pero esta es una de las herramientas o máquinas que se utilizan para esta parte. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de las normas de producción industrial tenemos 4. Las más destacadas son las de textiles, la lista de recuperación de humedad comercial para los materiales textiles, la norma también de textiles, la numeración de hilos sencillos no acondicionados y la norma de textiles tejidos de calada. Y también tenemos la otra norma, el número 4, terminología y clasificación de fibras. Siguiente, por favor. Caroline, estas son normas nacionales, ¿verdad? Sí, exacto, y normas nacionales, como mi compañero anteriormente mencionó las normas internacionales. Ahora, siguiente, por favor. Gracias.
la maquinaria y equipos para lo que es la hiladuría, tenemos la hilatura en ese proceso industrial que se basa en las operaciones. Tenemos los procesos fundamentales o convencionales que se hacen dentro para realizar los hilos, que es la apertura y limpieza, la carda, el manual, mechera continua, y tenemos la tintorería, urdiduría y el telar, para pasar a lo que es ya la confección o el teñido de las tablas. Siguiente, por favor. Aquí tenemos, podemos ver en la imagen la apertura, donde podemos ver el algodón, donde dentro de la apertura se utilizan las máquinas a blendomat, ventilador, un bypass, silos planos inclinados, abridor, escalador, condensador, cilindros, batidores diagonales, batidor de púas, estera vertical de púas, bandas transportadoras y filtros, con la misión de que esto, antes de la modificación, podemos tener la apertura también. Siguiente, por favor. El cardado. El trabajo del cardado es en la máquina que se hace entre el gran tambor y los chapones, y consiste en presentar el algodón lo más cerca posible de la acción de un órgano de puntas que esté dotado de un movimiento relativo rápido en relación al órgano que soporte el algodón. Como vemos en la imagen, dentro de las partes de la carda tenemos un gran cilindro, la cadena de chapones, el cepillo limpiador de chapones, cilindro desprendedor, el doffer, el motor principal, el liquerín, el piñón de tensión trasero y la mesa de alimentación. En la siguiente imagen podemos ver el diagrama, cómo trabaja la carda en sí. Siguiente. Los manuales o estiradoras. Dentro de los manuales y estiradoras se hace pasar un grupo de cintas de 6 u 8 para el primer paso. Después, para la zona del estiraje del manual es donde, por diferencia de velocidades entre las varillas, se produce un estiraje de las cintas y a la vez una paralización de las fibras para obtener una cinta con características determinadas de peso y longitud, que luego es sometido a un segundo pase de estiradoras con autorregulación con el fin de mejorar la uniformidad de la cinta. También en los manuales cabe destacar que hay un operario es donde ayuda a trabajar en los manuales y estiradoras. Mechero veloz. La veloz cuenta con un frente de acuerdo a un número de usos en cada máquina. Los hay de 60, 80, 120 y 240 usos. En un extremo se encuentra el motor principal al que se acopla al sistema de transmisión o engranajes del sistema, como vemos en la gráfica. Estos usos donde va cada cabestrillo tiene diferente tamaño para diferentes alzadas de carrete vacío. Se denomina la distancia o longitud en C3 de cada carrete vacío de la base de su punto. Esta variación es de acuerdo al modelo y marca de la máquina también se trabaja. Siguiente, por favor. Trocil o continua de anillos. Es la máquina que está constituida por un gran motor de alimentación que transmite el movimiento al sistema de engranaje. Para poner en acción cilindros y usos, provisto de un sistema neumático de aspiración para pabilo o hilo. Cuando se ha sufrido de una rotura, por ejemplo, en los usos, para determinación del material y para fibras flotantes, el desperdicio del hilo se conoce como estopa, y el desperdicio de pabilo y fibras como fenamafil consta de un sistema eléctrico para el encendido, arranque y paro de la máquina. Una vez que se enciende, no para la máquina hasta completar su producción en los equipos. Ahora, en los equipos más modernos se cuenta con un sistema eléctrico que es posible monitorear la producción y alteraciones y los defectos y fallas para cada uso dentro de la máquina. Esta recopilación de datos quisiera mencionar que ha sido también a través de la empresa de Enatex que se puede observar las figuras. La siguiente, por favor.
El mantenimiento preventivo y sustitutivo, está a través de 3 mantenimientos, como podemos observar. El mantenimiento preventivo es en la base de recomendaciones de acuerdo de los catálogos de las máquinas. Cabe mencionar que no podremos ahora decir cómo son los pasos son de acuerdo a las recomendaciones y catálogos de las empresas y los fabricantes. En el mantenimiento correctivo y al trabajar en planta por 24 horas cuenta con un personal técnico, el cual que está asignado preferentemente a la atención del mantenimiento correctivo de los equipos, del técnico mecánico, un técnico eléctrico y un técnico de bobinadoras. Y en la administración de repuestos, en Bolivia se menciona que tenemos que buscar el insumo y servicios o compras de repuestos urgentes, pero como son máquinas mayormente importadas, esto se hace en tiempos de mayores a 30 días. Siguiente, por favor. La incidencia en el medio ambiente. Podemos destacar 3, las emisiones líquidas, las emisiones atmosféricas y las emisiones sólidas. Los efluentes líquidos, emulsiones en aceites durante la elaboración de los hilos, el aceite de lubricantes para la maquinaria, agua sucia procedente de la limpieza de las instalaciones, detergentes no biodegradables o con cloro con su producto de la limpieza, efluentes líquidos con partículas de suspensión, aceites o grasas, productos encolados, también tenemos las emisiones atmosféricas, que son emisiones del material particulado, especialmente en las etapas del cardado o hilado y en menor cantidad de tejido. Este material corresponde básicamente a restos de las fibras que se hacen en el proceso de hilatura. En el metano debido a la combustión incompleta, formaldehído de los gases de combustión, generación de ruido. Por ejemplo, en Villa Fátima se observa, un ingeniero nos comentaba, la generación de ruido que se hace en el hilado es inherente al tipo de máquina que se utiliza. En los niveles de presión sonoras normalmente de 80 decibeles. Emisiones sólidas son los residuos no peligrosos de envases y embalaje y residuos de mota, NEPS, estopa y cascarillas. Siguiente, por favor. En la evaluación de impacto ambiental, tenemos básicamente 3 aspectos: el consumo de agua, vertientes de alta carga de contaminantes y emisiones de materiales. Son en las etapas de hilandería y tejeduría, en el cual el efecto ambiental que se hace es el impacto que genera por el consumo excesivo de agua en esta etapa del proceso. También tenemos en el vertimientos con alta carga de contaminantes, en el impacto generado por los vertientes del proceso textil que afecta a la primera instancia en las redes de alcantarillado, y en las emisiones de material son el material particulado que se genera en estas operaciones. En el impacto ambiental que son, por ejemplo, el consumo de agua en los altos consumos de agua, costos elevados en contaminación de agua, daños sobre las redes de alcantarillado, también reducción del oxígeno y problemas respiratorios en los empleados que se mencionaba que les causa el asma, ¿no? Enfermedad principal de los obreros dentro de una planta industrial. Siguiente, por favor. Textil 2, el proceso de tejiduría. Vamos a empezar por el tejido plano. Remedios. Sí, ingeniero. Ya. El tejido plano se forma con 2 tipos de hilos, que es el urdiembre, que es el de color verde, como se puede ver en la imagen, que está de vertical, y el hilo trama, que está de forma horizontal. Pasamos al siguiente. Tenemos las etapas de formación de tejido plano, que son 3, que es la formación de la calada, que el hilo de la urdimbre se separa en 2, que es la superior y la inferior, formando esto una figura geométrica. Pasamos al picado, donde ahí ya se va listando el trama con el enlazado para pasar al ajuste de trama. En el ajuste de trama ya vamos el diseño textil, y para tener de diferentes tipos de ligamentos, ¿no? Pasamos al siguiente, por favor.
Aquí tenemos la clasificación de los ligamentos simples, que son tres. El ligamento de tafetán, que forman un tejido liso, que se hace entrecruzado, que es de la urdiembre y de la trama, que solo son uno sobre el otro. Por ejemplo, tela es la popelina, ¿no? El ligamento de Stargardt, esto es muy resistible y elástico, pero esto ya tiene con 2 hilos de urdiembre, dos hilos de trama que se sobrepasan sobre 2 hilos y uno atrás, dos atrás, dos adelante, así. Van intercalando y ya se va formando el diseño de textil, ¿no? También tenemos el ligamento de satén, que este método suele tener un resultado en telas lujosas, que estas sí tienen súper brillo y son bien resistibles, que son de 3 hilos. Pasamos al siguiente. Tenemos el tejido de punto. Este tejido de punto se realiza solo con un tipo de hilo. Se teje con el mismo, creando bucles. Estas se dividen en dos, que son el tejido de punto por urdimbre, y el tejido de punto por drama. El tejido de punto por urdimbre se realiza verticalmente y el tejido de punto por drama se realiza horizontalmente. Pasamos al siguiente. Los telares, estos telares tenemos de 2 tipos, que son telares artesanales, que son a su vez el telar horizontal y el telar vertical. También el telar de bastidor. Estos son, como ya lo hemos dicho, artesanales, que los realizan y son de maderas. Pasamos al siguiente. Los telares industriales ya están más industrializados, son de 3 tipos, que son el triaxal, el telar circular, también el telar de plano. Pasamos, por favor. Los juegos de lisos son acabados con no tejidos. Por ejemplo, tenemos en eso las sábanas, que son muy finas en su textura, y también pasamos a la urdiembre de tejido. Este tejido también, como ya lo hemos mencionado, puede tener urdimbre y trama. El de urdimbre se realiza por zigzag a lo largo de la tela. Como vemos, esa máquina lo realiza. Pasamos al siguiente, por favor. En otro tipo de telares, se tienen los telares sin lanzadera. Al igual, esto entra en el tema de telares mecánicos. Estos telares simplemente tienen estas características. Como se los puede leer alguna de ellas, por ejemplo, la producción que tiene es por medio de cintas elásticas, cinturones de seguridad, cintas de coseas y embalaje, cintas de algodón y cinturones. Además, este tipo de telares se caracteriza con los anteriores, que es artesanal e industrial, de que estos no tienen, como dice acá, la lanzadería, que es ese tipo peine que tienen los anteriores dos. Continuando, en la siguiente diapositiva se puede ver los diseños de tejidos. En el tema del estampado, habría que diferenciar acá 2 conceptos, que es el diseño textil y el estampado, el diseño de estampado. El diseño textil primero se encarga de crear los tejidos y fibras de la tela, y bueno, busca satisfacer las tendencias y las necesidades de la moda que se tiene. En cambio, en el diseño de estampado, este diseño se caracteriza porque básicamente es una creación de arte en las superficies, en este caso como ser la tela. Entonces hay una diferencia entre el diseño textil y el estampado como tal. Siguiente, por favor. Bien, los ensayos de tejidos tienen el objetivo de cuantificar con precisión algunas de las concentraciones bajas de contaminantes que pueden tener ciertos tejidos, como ser perfluoroalquiladas o polifluororadas. Entonces se hacen pruebas sobre estos tejidos que buscan saber y cuantificar con precisión estas concentraciones que son altamente contaminantes. Siguiente, por favor.
Bien, las normas de producción industrial que se aplica al tema de la producción de tejidos son varias. Podemos destacar estas dos, la norma ISO 8388-2014 y la 4914. Con respecto a los tejidos de punto, el tipo de vocabularios, que son algunas definiciones y términos importantes con respecto a la producción, y también los conceptos básicos que tiene este tipo de producción de tejidos. Yomar, yo te voy a pedir un favor. Mira, ya se nos está acabando el tiempo. Me voy a salir para que continúen ustedes, por favor. ¿Listo? Ya, gracias, señor. Por favor. En este caso, la producción de los textiles. Bueno, un dato interesante es que en 2020 la industria textil utiliza 79 millones de metros cúbicos de agua, lo cual se deriva y traduce en que si nosotros, bueno, mejor dicho, se necesitarían, mejor dicho, 2.700 litros de agua, lo cual es para producir una camisa de algodón, y lo cual es equivalente a esta cantidad de agua al consumo de una persona que puede tener durante 2 años y medio. Siguiente. La incidencia que tiene la industria textil con respecto al uso y la contaminación del agua. En este punto, como antes también se lo había mencionado, se tienen que ver los productos químicos que se van tal vez por un mal tratamiento de aguas, puede incidir en los ecosistemas de manera desfavorable. Siguiente, por favor. Con respecto al cambio climático, la industria textil representa de manera global un 10% de las emisiones de dióxido de carbono. Y bueno, debido a esto a 3 etapas en el ciclo de vida del producto, que es primero en la fabricación de textiles, también en el uso que hace el consumidor, es decir, al lavar la ropa también se produce el CO2, y el envío de productos al consumidor cuando se utiliza carga aérea, esto con respecto a la compra online, por ejemplo, cuando se necesita cargas aéreas por un envío. Siguiente, por favor. También tenemos la incidencia que tiene el medio ambiente con respecto a los residuos textiles. Se tienen residuos textiles de 2 tipos, preconsumo y postconsumo. En el preconsumo son todos los trazos de tela que puede quedar debido a la producción por el corte u otros procesos, en el cual el 15% de las telas utilizadas en la fabricación de textiles, entonces, o prendas de vestir, se tiende a desperdiciarse. Y con respecto a los residuos textiles de postconsumo, esto con respecto a la ropa usada, estos representan el 22% de los desechos mixtos en todo el mundo. Siguiente, por favor. ¿Qué tal? A ver. La evaluación de impacto ambiental con respecto a las auditorías que debe tener el proceso de textiles. Bueno, primero, para entender esto y para poder aplicarlo, tenemos que conocer qué es una norma, qué es una auditoría ambiental. Entonces, una auditoría ambiental es un proceso que pretende evaluar el cumplimiento de requisitos legales, planes de manejo y requisitos que sustentan la licencia ambiental que tiene una empresa, en este caso una empresa textil. Siguiente, por favor. Bien, estas auditorías sirven para identificar las debilidades y áreas de riesgo ambientales, también para retroalimentar el intercambio de conocimientos técnicos e identificar las áreas de incumplimiento detectadas dentro de la fábrica. Siguiente, por favor. Y bueno, de acuerdo al Código Internacional de Comercio, los objetivos que persiguen estas auditorías ambientales se dividen en 2 tipos. Objetivos que buscan la conformidad o el cumplimiento de la empresa con respecto de gestión ambiental, y también los que tienen, los que se basan en la operacionalidad del proceso productivo. Entonces, en el principio de auditoría se busca, como bien se dice, comprobar el funcionamiento de la empresa y ver si ésta se adapta y cumple con la normativa ambiental vigente. Y con respecto al segundo tipo de que va más relacionado al ámbito operacional, estas tienen el objetivo de considerar la responsabilidad de la empresa en el impacto al medio ambiente y dar soluciones técnicas y jurídicas de protección al medio ambiente también. Siguiente. Ok, ahora sí vamos a continuar con lo que es Industria Textil 3.
En este punto vamos a hablar acerca de lo que es ya específicamente el área de proceso de corte y confección. Bueno, continuando con esta área, podemos decir lo siguiente. Vamos a empezar primeramente a hablar del proceso de corte y confección. En esta, como dice este mismo concepto, nos menciona que se basa en la transformación del tejido obtenido en fases anteriores, los cuales fueron expuestos por mis compañeros, en un producto textil dirigido ya al productor final, ¿no? Entonces se dan dos fases centrales que son el corte y la confección, pero puede dividirse el proceso en los siguientes puntos, entre la moda, diseño, patronaje, corte y confección. Continuando con el siguiente diapositiva, vamos a hablar acerca de lo que es la moda como tal. Entonces, en este punto, esta área es la encargada de la comercialización de la ropa. En sí, también se encarga de la producción de colecciones de ropa de temporada y también se encarga de la parte estética y del arte de confección en una determinada empresa para ver qué se debe elaborar para cierta temporada, ya que, por ejemplo, yo no puedo elaborar como quiera chamarras en época de primavera, ¿no? Cuando están muchos fríos no tiene mucho sentido. Entonces, esta área es la que se encarga de ver más o menos qué se tiene que hacer y más o menos qué gustos y demás. Continuando, tenemos lo que es el área de diseño. En esta área de diseño consiste, como dice acá, en la creación de un croquis de un modelo de prenda determinado para su posterior fabricación. Como se puede ver en la imagen, es donde se diseñan los tipos de modelos que se pretenden sacar para determinadas temporadas. Y una vez obtenido el diseño, se trata de modelizar el modelo de prenda para sacar los moldes. Y eso nos da paso al siguiente proceso, que ya es el patronaje. Como se puede ver aquí, el patronaje consiste en la realización de patrones de prenda a confeccionar, o sea, sacar los diseños que acabamos de hacer y en función a eso calcular patrones tanto de modelos de corte y que se tiene que coser. Entonces también el diseño para diferentes tallas, como se puede ver en el gráfico, la parte superior de las diferentes tallas de determinado modelo de prenda, y se crean también a partir de esto patrones marcados de corte con el cortador que se utiliza para cortar piezas del patrón, ¿no? Luego tenemos lo que es el corte como tal. Entonces aquí ya hay que ser un poco más detallados, que este proceso engloba lo que son las operaciones de extendido y marcado y tiene por objetivo lo que es cortar el perfil de los patrones del proceso anterior de las prendas a confeccionar e identificar y agrupar las piezas cortadas por tallas, ¿no? De tal forma que puedan ser manipuladas y cómodamente en la sección de costura, en la parte de confección. Ya continuando aquí, podemos hablar sobre el orden de corte, ya que al momento de sacar un determinado modelo de prenda, no solo es cortar por cortar, se tiene que tener un documento en el cual se especifique los elementos esenciales para desarrollar el corte de calidad requerida para el cliente, ¿no? Entonces, entre ellos, este documento que tiene, primeramente la fecha de pedido, el número de orden de la corte, la referencia de la prenda que quiere cortar, las características de la prenda, la cantidad de prendas que necesitamos cortar, las tallas de las prendas a cortar, los controles de telas en la sección, los responsables de esta orden de corte, el largo total de la tela que se va a requerir, el ancho total de la tela y el ancho de la tela. Cabe mencionar acá también que en el proceso de corte y confección, lo más importante y lo más costoso a su vez es la materia prima, en este caso la tela. Entonces lo que se busca en la parte de corte es optimizar y usar la mayor cantidad de material posible y que los desperdicios sean mínimos, ¿no? Entonces, tenemos primeramente la parte del extendido de la tela, en donde se extienden las piezas de corte en función a cuántas unidades se requieren, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de extendidos acá. Tenemos primero el extendido de cara arriba, donde se puede ver que se hace un corte de determinada dimensión y sobre él se pone otro corte de determinada dimensión, cosa de que todos estén de cara arriba. Pero en ese gráfico podemos ver un corte extendido de cara a cara. En otras palabras, donde no se realiza el corte, sino se realiza un doblez, cosa de acumular, ¿no? Lo que es la tela en determinadas cantidades. Esto depende del tipo de tela y para escoger tanto qué tipo de extendido se requiere, ¿no? Luego tenemos acá lo que es el marcado. Entonces, en este marcado se hacen especificaciones en función al número de cortes, el número de tallas que se requieren, el número de piezas según el largo y ancho de la tela. Tenemos dos tipos de marcado. Tenemos el trazo manual que se hace encima sobre que se hace un modelo general para el trazado que habíamos hecho anteriormente, de manera manual, ¿no? Se calcan los moldes para determinadas tallas, esto se hace manualmente.
Luego tenemos el trazo por CAD, que es diseño asistido por computador. En este caso, esto ya se lo mete a un programa, cosa de igual se tiene cargada lo que son los moldes de determinadas prendas y se optimiza el tamaño de la tela ya de una manera más gráfica en el computador. Ciertos programas que podemos conocer que hacen este tipo de trabajos en Optitex, Lectra y Audaces. Luego tenemos acá lo que es los tipos de cortes que existen, ¿no? Tenemos desde el corte más clásico, que es el corte manual o convencional, como se puede ver en este gráfico, y también tenemos en donde se encarga un operario como tal. Luego tenemos un corte por presión o toque, y este corte por presión o troquelado, como se dice, se obtiene unos moldes metálicos que se ponen encima de la cantidad de las telas acumuladas y por medio de presión se realiza el corte como tal, ¿ya? Luego tenemos otro corte que ya es un corte automático, el que es asistido por computador, en donde tú cargas el tipo de corte que requieres y en sí la máquina ya hace el corte directamente por láser y diferentes tipos de cortes que existen para este tipo. Luego ya para continuar tenemos la parte de seguridad. Si como anteriormente habíamos visto que el operario está prácticamente al lado de la cortadora, en sí la mano como tal, se tiene que tener algunos puntos importantes a considerar. Entre ellos tenemos lo que son los guantes metálicos o guantes de licra. ¿Esto con el fin de qué? Con el fin de proteger lo que son las manos de la máquina para evitar futuros accidentes. El tapabocas, para que se mencionaba también en anteriores exposiciones, para evitar las alergias, ¿no? Por la polución de telas, y se recomienda siempre usarla, siempre, ya al momento del corte. Luego tenemos lo que es la postura, ¿no? La excelente postura para evitar riesgos ergonómicos, ya que en este caso, en el corte manual o convencional, el operario tiene que optar por cierta postura, y lo que se quiere es evitar que existan malestares a largo plazo. Luego tenemos también unas recomendaciones como son el no usar accesorios o cadenas, pulseras o anillos o aretes al momento del corte, por el uso de guantes, ya que estos al momento de usar la máquina se pueden enganchar y pueden generar algún tipo de accidentes. Y igual aquí algo importante como último punto es el no bueno, el no tener desorden en nuestra área de trabajo, ¿no? Que nuestro sitio de trabajo se mantenga limpio y libre de rollos de tela. Eso es importante. Ya como punto, después de eso, después de realizar el corte, se necesita la parte de etiquetado, ¿no? En donde podemos ver acá los diferentes moldes que se hicieron en el proceso de corte, y para que estos no se mezclen o que haya confusión entre partes, se tiene que etiquetar cada uno de estos moldes para que se ensamblen con sus respectivas partes en función a las tallas que se requieren. Luego tenemos acá lo que es la confección. Ya la confección lo que trata es agarrar esos moldes que se han hecho, esos cortes, esos trazos, y en función a eso, en diferentes áreas de trabajo, ir ya ensamblando estos moldes para obtener diferentes tipos de prenda, ¿no? Aquí voy a hacer un punto aparte, ya que hay una parte que es importante, que es la ingeniería de métodos que se utiliza en este punto, ya que en la parte en esta área se usa ahí se tiene que realizar un crucigrama sinóptico en función a las operaciones. Por ejemplo, lo que vemos acá es un crucigrama sinóptico de la presentación y elaboración de camisas, en donde podemos ver la enumeración primeramente de las operaciones, inspecciones y demás procesos que se lleva al momento de realizar simplemente una camisa. Como pueden ver, es bastante extenso, y aquí podemos ver el diagrama sinóptico de manera gráfica, ¿no? Luego tenemos más adelante lo que es el flujo de material, ¿no? Si bien luego de hacer aquí tenemos lo que es el estante de telas, y por medio de un montacargas se envían estos a las mesas de corte, ¿ya? Para diferentes tipos de moldes, aquí en una determinada área de trabajo. Y posterior a eso tenemos... Antes que continúes, por favor, este proyecto lo vas a subir al WhatsApp. Me refiero a esto, lo que estás presentando de ingeniería de métodos, porque el proyecto como tal va al final, ¿no ve? Quiero que tus compañeros tengan un modelo de cómo juegan. Miren ustedes, en proceso industrial estamos ya haciendo un hibridado con ingeniería de métodos, ¿verdad? Y podemos hacer con investigación operativa. Porque, ¿cuál es la finalidad de la ingeniería de métodos? El balanceo de línea. Que viene cuellos primero, puños después, botones, ojales. Para eso sirve los diagramas de flujo que ustedes han aprendido en ingeniería de métodos y que se aplica en proceso. Después voy a hacer un comentario. Adelante, Roger, por favor. Ok, ingeniero. Bueno, en función a estos datos, también se puede
Para la parte de obtención de datos se pueden hacer simulaciones en diferentes programas que hemos aprendido a lo largo de la carrera, como puede ser en FlexSim, para obtener esos tiempos, ¿no? Tanto el tiempo de ciclo, calcular los tiempos de operación, así como también identificar lo que es el cuello de botella, ¿no? También aquí podemos ver también cómo es la distribución en planta y a lo que quería decir aquí es el flujo de material. Si bien luego de hacer el corte hay una operación antes de la confección, lo que es la distribución de todos estos moldes que habíamos hecho anteriormente en los diferentes puestos de trabajo, ya que cada puesto de trabajo se encarga de ensamblar una determinada parte, ¿ya? Entonces aquí podemos ver cómo se hace la distribución y luego posteriormente cómo opera todo la planta, ¿no? De la parte de corte y confección. Ahora sí, continuamos con las diapositivas y pasamos al siguiente punto. Buen día, ingeniero. Continuando con la exposición, Días. tenemos la parte de modelos de asignación de las máquinas de coser. Acá presentamos las principales máquinas que se tiene dentro del mercado. Acá tenemos lo que es la máquina plana de una aguja. ¿Quién está hablando? Luis García puede ser, porque él todavía no ha entrado al... Soy yo, ingeniero. Mi nombre es... ¿Quién es yo? Soy yo. A ver, ¿quién es yo? Por favor, ¿me puede dar su nombre? Mi nombre es... Disculpe, ingeniero. Luis Garnica es quien le habla. Ah, ya. Eh, Adelante, eh, Luis. Creo que tengo un pequeño desperfecto con mi cámara. No sé Ya, por dale, qué. dale, pero Luis, por favor. Ok, como venía diciendo, acá presentamos las principales, bueno, los principales modelos de las máquinas de coser que están actualmente en el mercado. Eh, Acá tenemos la máquina fileteadora. En este caso, este tipo de máquina funciona con un mecanismo. Perdón. Acá también tenemos el siguiente, por favor. Eh, ok. Bueno, acá tenemos la máquina Frac Summer. Esta máquina generalmente es usada para trabajar al mismo tiempo y de forma sincronizada, ya que tiene un par de cuchillas que funcionan de forma horizontal, desfilando la tela antes de unirla. Aquí también tenemos la máquina botonadora, la máquina hojaladora, la máquina pletinadora y la máquina plana de dos agujas. El siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos la parte de las normas de puntadas por máquina. Estos datos los recabamos de la ISO 4915, en la cual asigna a cada máquina un valor en el cual nos especifica qué características debe tener esa puntada. Por ejemplo, acá tenemos para la puntada número 101, las aplicaciones comunes de esta. Por ejemplo, acá nos menciona, ¿no?, que es una puntana nada para el diseño de prendas o en el cierre de bolsas, ¿no? Acá también tenemos el otro código que es el 101 o 304, que este tipo de puntadas se usa generalmente para el tema de pegado de botones. También tenemos la puntada número 103, que esto generalmente se lo usa para el tema de pasadores. Acá tenemos el código 301, que es en sí el código, bueno, la puntada más común, ya que solamente se necesita de una sola aguja. También tenemos el código 304, que generalmente se lo usa para la confección de ropa deportiva. Y también tenemos acá el código 404, que es este tipo de puntada es bien común en el tema de confección de ropa para niños. El siguiente, por favor. Bueno, acá vemos otros de los códigos más importantes dentro de esta clasificación de la ISO 4915. Acá tenemos el hilo de corchete en el revés, que generalmente se usa para hacer la unión de unión de los dobles. El código 407, que generalmente se lo usa en el tema de prendas interiores. El siguiente, por favor.
todo se aprende, jóvenes. Yo les digo, ustedes saben ahora dónde están trabajando nuestros estudiantes. Se ha abierto una ventana, ya ven, y están en textiles. Son campeones ahí. Uno no sabe dónde va a trabajar, por eso escuchen lo que hablan sus compañeros. Gracias. Adelante, por favor. Está bien, ingeniero. Bueno, acá dentro de dentro de las puntadas más importantes también tenemos el código 515, que generalmente este tipo de puntos se usa para el tema de seguridad de las telas y tejidos de punto. Tenemos el código 516, que del mismo modo se usa para el tema de puntadas de seguridad. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, dentro de la maquinaria y herramientas que se tiene que tener dentro de un taller de confección, tenemos acá los abreujales o descosedores, que generalmente se lo utiliza para cuando se hace una costura incorrecta. También tenemos el tema de las tijeras de sastre, las tijeras para cortar papel que nos sirven, ¿no? Para cortar los moldes previos a antes de hacer el diseño. El siguiente, por favor. Ya, bueno, lo que no puede faltar en un taller de confección es una cinta métrica, el detalle del conjunto de reglas que nos sirve para hacer los distintos tipos de trazos que vamos a usar en nuestra confección. Siguiente, por favor. Acá tenemos para la parte de los moldes, el papel, que generalmente el más usado es el Minifor, el tema de las tizas para marcar, o en este caso jabón. En sí ambos es indistinto cuando se utilizan, ya que a la primera lavada se quita este rastro. El tema de los dedales que ayudan, ¿no?, a los costureros a proteger sus dedos, y el detalle de los alfileres. Siguiente, por favor. Bueno, para la evaluación del impacto ambiental, se sigue esta serie de procesos en el cual comenzamos con la delimitación del área de influencia. Acá identificamos, ¿no?, qué área de influencia directa o indirecta tenemos, las áreas sensibles. Luego procederemos a analizar el detalle de la generación de desechos y descargas. Aquí analizamos los dos puntos más importantes, que es el manejo de los desechos sólidos y las descargas líquidas. Posterior a eso hacemos el análisis de riesgo, en el cual evaluamos la severidad del riesgo, la probabilidad del riesgo y la significancia del riesgo. Y posterior a eso procedemos a construir nuestra matriz de riesgo. El siguiente, por favor. Bueno, Inge, vamos a continuar con la segunda parte, que son los ejercicios propuestos dentro del tema. Bien, ingeniero, dentro de estos, en el área de textiles, podemos ver un ejercicio de aplicación, como ya se había visto hace un momento, del método directo e indirecto. Para denunciarnos de el ejercicio nos dice cuál será el valor del sistema de Nier de un hilo de 5 cabos, si 685 metros del mismo pesan 39,96 gramos. Entonces, para la solución, primero lo que vamos a hacer será sacar los datos, como el peso, que vamos a tener el 39,96 gramos, la longitud de 685 metros, y el KD, que va a ser la constante que ya se había dicho hace un momento. Aquí nos dice que va a ser en el sistema de Nier. Entonces buscamos en el sistema de Nier, que dice sistema DEN, entonces nuestra constante va a ser de 9.000 metros sobre gramo, y el número de cabos va a ser 5. Reemplazamos en la fórmula ya que se tenía, y nos da que vamos a tener un número de 525. Pero nos dice acá que tenemos 5 cabos, lo dividimos entre 5, para lo que el número de hilos representado por N va a ser de 105 de 5C, que nos va a indicar que está compuesto de 5 cabos. Siguiente diapositiva, por favor. Técnicamente, este es un ejercicio similar. Tal vez solamente va a cambiar de posición lo que va a ser el peso y la longitud. Va a cambiar la constante.
Tal vez podríamos pasar, Inge, al siguiente ejercicio para acortar el tiempo. Por favor. Bien. Este es un ejercicio similar también al que hemos visto en el examen. Nos ha parecido muy pertinente ponerlo también para revisarlo, Inge. En el cual nos dice que se pretende obtener un hilo de torcido. Este es ya para varios hilos de torcidos, ¿ya? A partir de 4 conos del mismo hilo. Cada hilo posee un número diferente de titulación, de nomenclatura. Tenemos un NM de 25, de 8, 13 y un NE de 12. Bueno, y acá tenemos también los respectivos pesos de cada uno de 40, 20, 18, 24 gramos. Lo que nos pide en el ejercicio va a ser calcular el número de titulación del hilo de torcido. Y también nos pide cuántos metros entre H2 y H4 nos utilizarán en el retorcido del nuevo hilo. Para la solución de este ejercicio, como ya habíamos dicho, vamos a sacar los datos respectivos dependientemente del enunciado del ejercicio. Vamos a denominar cada hilo H1 hasta H4, respectivamente también del peso de peso 1 hasta el peso 4. Y vamos a utilizar la fórmula del método inverso. ¿Por qué? Nos daban al principio un NM que significaba número métrico. Entonces va a depender mucho en qué sistema estemos trabajando para poder aplicar la fórmula. Entonces acá, como ya teníamos valores de H y de peso, entonces despejamos la longitud. Y ya podemos hallar el longitud de cada uno. Para el inciso B ya tenemos cuántos metros de H2 y H4 no se van a llegar a utilizar. Para ello, dentro de estas longitudes vamos a tomar la longitud que sea menos, porque ese va a ser nuestro limitante, que nos va a decir que solamente esa cantidad vamos a poder utilizar, y solo los restamos ya en los valores que nos piden que nos van a utilizar, en este caso H4. Y los restamos y nos va a salir que 327,31 metros no se van a lograr utilizar en este proceso. Bien, el ejercicio 4 nos pide hallar el peso de la urdimbre de una tela que tiene los siguientes datos. Esto con respecto al gramaje de telas. Nos dice el total de hilos es 9.252, el porcentaje de encogimiento de esta urdimbre es de 9,5% y el número inglés es 5/1. La fórmula, con respecto a este punto de gramaje, vamos a utilizar como me pide el peso de la urdimbre, la fórmula del peso de la urdimbre. Entonces, ahí abajo podemos ver lo que significa cada variable y simplemente reemplazamos datos. Lo que era el total de hilos me decía 9.952, lo reemplazamos, y el porcentaje de encogimiento lo reemplazamos tal cual con el porcentaje, como está actualmente. El valor de C es la constante, que está definida como que es 0,5906, y el número inglés en el denominador es 50. Al hacer el cálculo, simplemente ya podemos determinar que el peso de la urdimbre es por cada ml 129,89 gramos. Con esto, ingeniero, cumplimos la parte de ejercicios y nuestra exposición. Gracias. Bien, yo en primer lugar quiero felicitar al grupo número 5, a Pasa Roger, Delgado Jonathan, Garnica Luis, Nina Kiuma, Paredes Carolay, Tunqui Remedios. ¿Por qué razón? Como les felicito a cada uno de los grupos, pero tiene una particularidad que aquí hemos tocado de manera conjunta lo que se llama textiles 1, textiles 2 y textiles 3. O sea, hemos tratado de que sea un solo grupo de manera de que puedan realizar de manera encadenada la exposición. Así que felicitar. Entonces, jóvenes, yo les voy a pedir, ya nos queda menos de 10 minutos, yo les voy a pedir que mañana continuaremos nuestra clase. Tenemos que sacarnos tiempo al tiempo esta semana para realizar sus exposiciones, porque el examen final es el próximo martes 31, ¿no? Entonces tenemos que sacarnos tiempo. Ya saben ustedes la actividad que nosotros tenemos aquí en la carrera, en la universidad, en mi oficina. Entonces es de no moverse desde las 8 de la mañana hasta lo que se pueda, ¿no? Pero nos sacaremos tiempo, hay que poner la más buena voluntad que se pueda tener para cumplir con ustedes las expectativas que se tienen. Bien, jóvenes, entonces mañana... Entonces, mañana el grupo de CAL continuaría, ¿no? Por favor, le pediría
pero mire, todavía, a ver, es que ya estoy menos, ya estoy ya con 8 minutos, entonces va a ser una chacota, no me gusta a mí. Cada uno tiene su espacio, su lugar, tenemos que trabajar, por favor, en los 20, 25 minutos por grupo, de manera de que también ustedes tienen que ser conscientes de que no son el único grupo, cuando uno expone uno piensa que es el único, ¿no? Porque el tiempo se va, corre, comienza bien, pero también tengo que respetar a ustedes de que esto ustedes no lo hacen a las corridas, sino de que tratan de mostrar justamente el contenido, que eso es lo que vale, ¿no? Yo también tengo que respetar, ustedes también tienen que entender. Bien, jóvenes, entonces, a ver, Natalie, gracias por la asistencia. ¿Cuántos tenemos en asistencia, por favor? 41, ¿no? Claro, 42 menos 1, Mario Centeno, 41, ¿no? Ingeniero, yo estaba presentando toda la presentación, así que no me anoté en la lista. Roger ha pasado. Anote con Natalie, no se haga problema, no se haga problema. Ella me tiene la paciencia del mundo. Gracias, ingeniero. Bien, un abrazo, hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Inge. Adiós. Hasta luego, Inge. Muchas gracias. Vayan por favor a hacer una sahra ahora, por favor.